Buenas tardes para todos. Soy Bea Miranda, profesora de literatura, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura de CLAE y directora de esta dependencia cultural de la Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que como todos ustedes saben, en esta gestión la conocemos como la Casa de Alicia, además de ser un centro, como es uno de sus objetivos fundacionales, ¿no?, de formación permanente, y este encuentro en el que nos encontramos es justamente una de esas actividades, es también un centro cultural abierto a toda la ciudadanía. Es un placer para mí y para el equipo de trabajo que integro darles la bienvenida para este tercer y último encuentro, la tercera y última de las jornadas del ciclo Por el Camino de la Interdisciplinariedad se llega a Roma, organizadas por las inspecciones de Italiano, la Inspección de Literatura y Artes Escénicas, la Inspección de Arte y Comunicación Visual, la Inspección de Idioma Español y la Inspección de Educación Social y Cívica, Derecho y Sociología de la Dirección General de Educación Secundaria. Agradecemos además a los compañeros inspectores haber confiado nuevamente en la Casa de Alicia para que este interesante ciclo integre su agenda. Le voy a ceder la palabra a la inspectora de italiano, la inspectora profesora Paola Delgado, que es quien va a presentar, enmarcar el ciclo en su totalidad y en especial la jornada de hoy. Antes quiero también darle la bienvenida a la inspectora de idioma español, la profesora Claudia Serminati, también habitual habitante de la Casa de Alicia, ¿verdad? Y también, sin duda, a la inspectora profesora Catalina Videla, que habita frecuentemente la casa y está en contacto con nosotros por decisión propia, es nuestra inspectora supervisora. Así que muy bienvenida, Catalina. Y, por supuesto, y muy especialmente, a otra querida habitante y colega, que es la profesora Beatriz Rodríguez, tocaya además, que es la responsable de la actividad de hoy, a quien le agradecemos enormemente todo el trabajo también de coordinación y de organización del ciclo, y la tarde que nos va a compartir con nosotros hoy. Así que una alegría para todos, para todo el equipo de la Casa de Alicia, tenerlos hoy aquí, aunque sea virtualmente, y bueno, adelante, buena jornada para todos. Paola, el micrófono es tuyo. Bueno, bienvenidos a todos. Nuevamente agradecer a Beatriz, a las dos Beatriz, Miranda y Rodríguez, también a Marta, que la verdad que gracias a ellas hemos podido realizar todo este trabajo, que no es menor. La pandemia colaboró en este sentido para poder estar todos de distintos puntos del país, pero la verdad que bueno, ha sido un trabajo constante que hemos tenido que ir haciendo, y creo que la interdisciplinariedad es algo muy importante para trabajar. Mi inspectora Claudia Serminati, que venimos de visitar el Liceo Villa del Rosario, y contarles que, bueno, para los que se sumaron en esta instancia y que no habían estado anteriormente, la profesora Beatriz Rodríguez es profesora de literatura, egresada del Instituto de Profesores Artigas, también egresada de italiano y de idioma español del IFD de Canelones. Es egresada del posgrado de especialización en gestión educativa de la Universidad Católica de Montevideo. En diciembre del 2021 aprobó el certificato de conoscenza de la lengua italiana, livello C2 del CELI 5, otorgado por la Università per Stranieri di Perugia, un centro educativo en el cual también realizó cursos de lengua, de literatura italiana y de historia del arte. En el presente está cursando la maestría de didáctica superior del CLAE y la especialización y maestría en enseñanza de lenguas, con mención italiano de ANEP de la UDELAR. Actualmente se desempeña como profesora de literatura y de idioma español en el Liceo número 3 de Las Piedras, por enseñanza secundaria, y como profesora de didáctica de español en el profesorado semipresencial del Consejo de Formación y Educación. Y también trabaja en la plataforma de lenguas de Ceibal. Ahora le paso la
la palabra a la inspectora Serminati para que ella pueda estar. Darles la bienvenida a todos los docentes, gracias por participar de esta instancia, gracias a la cátedra y por supuesto gracias a Beatriz Rodríguez, que es colaboradora habitual y que generosamente brinda sus aportes y su saber a sus colegas. Y nada más, que quiero dejar la palabra a nuestra expositora. No sé si Paola querés decir algo más. No, yo que empiece Beatriz ya a trabajar, eso lo vamos a seguir atentamente como siempre. Gracias Catalina también por participar de estas instancias, que la verdad que bueno, y la ayuda en la difusión de todo esto. Bueno, muchas gracias a las tres por la presentación y muchas gracias al resto por haberme brindado en la tarde del día de hoy algunos minutos de su tiempo y estar compartiendo este momento acá conmigo. Antes de empezar, quiero aclarar algo que me pareció muy importante que dijo Claudia recién. Yo lo que hago simplemente es compartir mis experiencias como docente y las ideas que se me van ocurriendo, porque lo que les voy a presentar en el día de hoy, en realidad, es una adaptación que hice de una clase que preparé para didáctica, cuando yo estaba haciendo didáctica como estudiante del profesorado de italiano. Y bueno, en mi cabeza está el tema de la interdisciplinariedad, por razones obvias. Me encantan las 3 asignaturas de la cual soy profe, por igual me fascinan, y cuando estoy dando una clase de una de ellas, obviamente cruzan por mi cabeza características de la forma de dar clase o contenidos que son más típicos de una asignatura que de otra, si bien obviamente en la interdisciplinariedad justamente todo está interconectado. Entonces simplemente lo que yo voy a hacer en el día de hoy es compartir con ustedes esta experiencia que se me ocurrió y que me gustaría llevar a cabo el año que viene en alguno de los grupos, ya sea como profe de alguna de esas asignaturas. Y a propósito de lo que dije anteriormente, me gustaría aprovechar para invitarlos justamente, como hice al final de la charla pasada, a que, bueno, la forma que tenemos nosotros de crecer como docentes, una de ellas, además de estudiar cada uno por sí solo, es compartir. Y me parece sumamente enriquecedor el animarse a compartir experiencias. Así que bueno, desde las 3 inspecciones, desde la inspección de literatura, desde la de italiano y la de español, los invito a, perdón que sea atrevida, ¿no? Claudia y Paola, pero sé que ustedes promueven todo este tipo de instancias, así que invito a mis compañeros, a mis colegas, a que se animen a compartir sus experiencias, porque nos enriquecemos todos. Bien, entonces voy a compartir pantalla, en primer lugar, audio, fundamental, que vamos a ver unos videitos. Ahí ya deberían estar viendo mi pantalla. Ah, otra cosa. Voy a ser un poco desobediente, pero en cierta medida Bea Miranda medio que me lo autorizó. Tienen que tener los micrófonos apagados y el audio también, pero si hay alguien que quiere intervenir y mantenemos un desorden con orden, a mí me parece sumamente enriquecedor que si tienen alguna pregunta puntual y nos organizamos, la vayan haciendo. O sea que si fuera el caso, pueden perfectamente prender la cámara y el micrófono, y me gusta mucho lo que es el interactuar con todos. Así que nos permitimos ese pequeño desvío de la norma. Bueno, se llama la charla que voy a compartir con ustedes, se llama justamente Borrando Límites, porque lo que busca hacer la interdisciplinariedad justamente es borrar esos límites que nosotros tenemos concebidos desde estudiantes, y seguimos lamentablemente como profes muchas veces, compartimentando lo que son las diversas asignaturas. De hecho, yo que trato de fomentar la interdisciplinariedad, si me escucharon con atención, recién dije que cuando estoy con una materia pienso desde otra, y en realidad el pensamiento es global, ¿verdad? Bien, ¿por qué elegí esta imagen del cubo de Rubik? Bueno, justamente porque nosotros podemos tener múltiples formas del cubo de acuerdo a cómo vayamos combinando las distintas piezas.
si bien se considera que, por ejemplo, todas las piezas, las 9 piezas del rojo deberían ir juntas, las del azul, y así respectivamente con todos los colores, en realidad hay distintas formas de presentar el cubo, ¿no? Esa es la forma como convencional, por eso elegí la imagen del cubo, como una metáfora que representa lo que es la interdisciplinariedad, en este caso en particular, de italiano, español y literatura. Aclaración. Esta presentación yo se la voy a mandar a Marta apenas terminemos y ella se los va a mandar a ustedes. Se las voy a mandar como PDF, pero también la presentación en sí para que ustedes puedan acceder directamente a los videos. ¿De acuerdo? Bien. Esta propuesta, en realidad, nació, como les dije anteriormente, en mis didácticas como estudiante, mis queridos profesores de didáctica de italiano, que siempre nombro porque aprendí muchísimo de ellos, que son Virginia Gramaglia y Álvaro Gargiulo, me propusieron en distintos momentos el trabajo con la interdisciplinariedad. Y obviamente, ¿a dónde me fui? A la interdisciplinariedad con literatura, que es lo mío. Entonces, armé una propuesta didáctica que es en base a la que van a ver de italiano, tomando a Barico, un autor italiano que estuvo, no sé si tuvieron la oportunidad de ir, creo que fue en septiembre o en octubre, al Teatro Solís, hizo un monólogo, una presentación bellísima, y bueno, elegí a Barico en aquella oportunidad hace unos años atrás. Si alguien fue al Congreso de Literatura, también hablé sobre Barico, pero no es lo mismo sobre lo que vamos a hablar ahora. Bueno, esta propuesta didáctica muestra la importancia cultural y lingüística de la literatura en la clase de lengua extranjera, pero además también pretende buscar la importancia de la gramática, en lengua madre, para nosotros español, para enriquecer el abordaje literario de una obra, ¿sí? De una obra literaria. De ahí que aparece la interdisciplinariedad entre las 3 asignaturas. Bien. Los objetivos de la propuesta. Bueno, en primer lugar fue comenzar a revitalizar la presencia y el estudio de los textos literarios en las clases de italiano, y por eso presenté esta propuesta didáctica centrada en el análisis del monólogo del personaje Novecento. Acá es importante, yo no sé si ustedes conocen, Novecento es una novela de Barico, que también yo como docente de literatura la desconocía. Es una novela que conocí en el profesorado de italiano con Gioconda, mi profesora Gioconda Quartarolo en Literatura 1, y me fascinó. Es una novela que Barico publica en 1994 y que trata, como van a ver ahora en un pequeño video que yo les voy a mostrar, sobre un niño que nace el 1 de enero del 1900 en un barco. Y obviamente la madre lo abandona, obviamente la madre lo abandona, no, y la madre lo abandona en el barco, obviamente en primera clase, pretendiendo que su hijo fuese adoptado por alguien de ese sector. La novela se llama Novecento. Luego aparece posteriormente, a cargo de la dirección de Giuseppe Tornatore, un excelentísimo director, un regista italiano, ganador del Nobel, con otra obra, con Cinema Paradiso, y con música de Morricone, también ganador de varios Oscars, crean la película basándose en esta obra que es Novecento, la leyenda del pianista sull'oceano. 900, el personaje obviamente, la leyenda del pianista en el océano. Bueno, también cuando tuve la oportunidad de mostrarles esta propuesta, otro de los objetivos fue fomentar la interdisciplinariedad entre lengua 1 y lengua 2 a nivel de educación secundaria, porque vieron que muchas veces, esto va especialmente para los profes de español que están compartiendo ahora, vieron que nosotros no trabajamos, si bien desde inspección reconozco, Claudia, si me equivoco corregime, hace unos 2 años o 3 atrás se estuvo trabajando, me acuerdo que acá en Las Piedras en el Liceo 2, yo trabajo en el 3, no tuve la oportunidad de formar parte de ese emprendimiento, pero un trabajo interdisciplinario entre español e inglés. ¿Es verdad, Claudia? Justo te estoy viendo a vos. Exacto. Exactamente. Por esos mismos años me puse un poco celosa porque no nos habían invitado en el Liceo 3,
y con una profesora de inglés, que es de acá también, Daniela Costa. En la hora de coordinación hicimos un proyecto interdisciplinario, y cuando tuve que trabajar en esta propuesta me acordé de ese proyecto que habíamos hecho con Daniela, y me pareció sumamente interesante aplicarlo acá, en lo que es la interdisciplinariedad también entre literatura e italiano. El otro objetivo fue mostrar la importancia de los distintos modos del decir y de sus efectos de sentido a través del abordaje estilístico de los textos en lengua materna y en lengua extranjera. Y cuando hablamos de los modos del decir y sus efectos de sentido, no me refiero solamente desde un abordaje estilístico, sino también cómo los efectos de sentido, los efectos estilísticos, se logran a través de determinados usos sintácticos que implican todo lo que es el trabajo con la gramática. Bien, esta propuesta interdisciplinaria que yo les voy a presentar se va a dividir básicamente en dos momentos. En un primer momento les voy a mostrar la planificación de la secuencia de 900 de Alessandro Barico desde la interdisciplinariedad. Y posteriormente vamos a ver las actividades de la secuencia por asignatura, ¿sí? Si bien van a ver que me voy a dedicar especialmente en italiano, porque es la asignatura que centra, es el eje vertebrador. Si ustedes entraron a las tres propuestas, siempre la interdisciplinariedad era entre italiano y alguna de las otras asignaturas. La idea fue de Paola, nuestra inspectora de italiano, y bueno, en un primer momento hicimos exclusivamente la charla y la interdisciplinariedad desde literatura, y la semana que sigo la clase. La semana pasada lo hicimos con social y cívica y con visual, lo hicieron unas compañeras, y voy obviamente desde italiano. Y hoy toca con las asignaturas que mencionamos anteriormente. Bien, por si no lo conocían, les presento, este es Alessandro Barico. La elección de Barico fue básicamente por dos motivos. En primer lugar, se pretendió, trabajar con un escritor contemporáneo, porque los programas de literatura y de historia actuales, en primer lugar, recordarle a los compañeros de literatura y de español que italiano en el liceo hoy en día está solamente en el plan 94, Marta Averbuch, en el 5º y 6º año. Por lo tanto, cuando yo pensé en el trabajo interdisciplinario, me fui hacia 6º, ¿sí? ¿Por qué? Porque en literatura y en historia, otra materia con la que perfectamente se podría hacer la interdisciplinariedad de esta secuencia didáctica que yo les voy a presentar, se trabaja básicamente con el siglo XX. Entonces, a la hora de abordar una obra en L2 para alumnos, si ya conocen, si conocen mínimamente la L2, pero además conocen el contexto en el cual se sitúa la obra, conocen los rasgos literarios del autor, es mucho más fácil trabajar. Y bueno, entonces, justamente para los alumnos se partiría de un contexto histórico y cultural ya conocido por los estudiantes en su lengua materna, lo que simplificaría el abordaje en italiano. Y además el segundo factor que motivó la selección se fundó en que en el año, bueno, además de que me fascina Barico, ¿no? No les voy a mentir, no voy a ocultar esa información. Bueno, en que este novelista turinés recientemente, hace un año y medio atrás, recibió dos grandes galardones. Uno fue el Premio Europeo Charles Bellion por el ensayo El Juego, Il Gioco, publicado en el 2018, una obra que les recomiendo, y el Premio Campiello en reconocimiento a su carrera. Ambas distinciones son muy recientes, hace un año y medio que las recibió. Y bueno, la selección del monólogo, porque vamos a trabajar específicamente con un monólogo. Si bien la idea es que el alumno tenga un panorama general, global, de lo que es la obra 900, nos vamos a centrar específicamente en el monólogo, entre comillas, porque en realidad debo confesar que se conoce como el monólogo de Novecento, del personaje, pero en realidad no es un monólogo, está inscrito en lo que es un diálogo que él mantiene con un amigo, ¿sí? Que obviamente queda totalmente opacado. Entonces, técnicamente hablando, no se trata de un monólogo, es un diálogo. Bueno, la selección del texto se vio específicamente a cuestiones de riqueza estilística y a la neuronal importancia que tiene para lo que es la comprensión del argumento de la novela.
Bueno, el monólogo, el desarrollo de la ponencia se va a llevar entonces en base a 2 instancias interrelacionadas. En primer lugar, les voy a presentar las estrategias didácticas escogidas para desarrollar esta propuesta interdisciplinaria, pero además, en segundo lugar, pretendo mostrarles la planificación de la secuencia didáctica correspondiente, y pensando desde italiano, en base a los lineamientos, van a ver cuando vean la planificación de italiano, pensando en los lineamientos de la doctora Nicoletta Santeusanio, vieja conocida para los que hemos estudiado en formación docente, y de los doctores en didáctica, Paolo Balboni y Marco Mezzadri, sobre quien hemos tenido que leer bastante, afortunadamente. Me quejé en su momento, pero afortunadamente. Bien, hoy agradezco que me hayan obligado a leer. Bien, los destinatarios de esta secuencia, la secuencia está pensada concretamente para estudiantes de sexto derecho, como les dije anteriormente, con un nivel más o menos de A2 en cuanto a la expresión oral y escrita, y B1 en lo que concierne al ámbito comprensivo, en media, ¿verdad? ¿Cómo se haría el abordaje desde español? Porque claro, lo más difícil es lograr en esta secuencia el abordaje, la interdisciplinariedad desde español. A mí se me ocurrió que se podía hacer desde 2 lugares. En primer lugar, reconocer la importancia de conocimientos gramaticales en L1 para la clase de literatura, pero tratados por el profesor de literatura. Esto tiene que ver con los programas, con la importancia que tiene la gramática en el abordaje de la clase de literatura. Se puede visualizar en que existen 2 años en el IPA, antiguamente cuando yo cursé eran 3, de teoría gramatical. O sea, no alcanza solamente con saber estilística, corrientes, sino que es sumamente importante lo que es el conocimiento de la gramática para hacer un buen análisis literario. Entonces, una forma de lograr la interdisciplinariedad es que la haga el propio profesor de literatura. Pero además, y acá fui un poco más osada, me parece que sería sumamente interesante lograr un trabajo colaborativo con segundo año, con un segundo año nocturno. Hay liceos, por ejemplo, yo trabajé acá en el Rosé, en Las Piedras, donde el plan 94 tiene solamente quinto y sexto, donde el nocturno tiene solamente quinto y sexto, pero por ejemplo, en Progreso, el turno nocturno tiene de primero a sexto, entonces perfectamente se podría lograr una interdisciplinariedad entre un segundo año de ciclo básico y un sexto de derecho. Y la secuencia está pensada justamente para lograr esa interdisciplinariedad. Bien, en lo relativo al estilo de aprendizaje, bueno, cabe aclarar que la secuencia apunta obviamente en este caso, a estudiantes, está pensada específicamente para estudiantes ideativos. La idea es que nosotros, en el correr de nuestras clases, vayamos pasando por distintos estilos, para poder llegar a todos los alumnos en un buen nivel. Con un estilo cognitivo autónomo divergente, y además está pensada para desarrollar básicamente la inteligencia lingüística del grupo, quienes apoyan, bueno, justamente al ser estudiantes, al pensar básicamente en poner como protagonista a los estudiantes ideativos con un estilo cognitivo autónomo, estamos pensando en que son aquellos que se apoyan en las teorías gramaticales y se centran en la coherencia formal. O sea, no en un estilo de ejecución pragmática que es más típica del estilo ejecutivo. Y bueno, por este motivo es que pensé que la propuesta didáctica podía apuntar básicamente a lo que son las inteligencias lingüísticas, pensando en Gardner 96, del 96, como la predominante de ellas. Obviamente siempre teniendo en cuenta todas, pero esta planificación está pensada básicamente en ese tipo de alumnado, sin descuidar a los demás, obviamente, ¿no? Otra cosa que es importante por la temática que va a tratar la propuesta es que no se debe olvidar también en lo que son la inteligencia intra y la interpersonal de la que habla Gardner. Recordemos que la primera de ellas refiere a la guía y al autoconocimiento de las propias fortalezas y a las debilidades del alumno. Esto es importante porque va a haber un fuerte trabajo con lo que es la expresión oral, por ejemplo, y donde se van a tratar justamente el tema de las fortalezas, de las dificultades, de los miedos.
Y bueno, mientras que la segunda, la interpersonal, concierne al plano más empático, también va a ser importante para esta clase, a la habilidad para ayudar a los interlocutores a la hora de dialogar o de escribir textos colaborativamente, porque también va a haber un trabajo escrito en duplas. También, otro de los objetivos, que no lo puse allí porque no eran de los más importantes, pero también es el trabajo colaborativo en duplas, para que puedan potenciarse. Bueno, la secuencia didáctica está basada en lo que es el CLIL, el Content and Language Integrated Learning, bueno, mi inglés hace años que ya no hablo en inglés, que refiere al enfoque metodológico orientado hacia el aprendizaje integral de competencias lingüístico-comunicativas y disciplinarias en lengua extranjera. Cuando conocí en italiano este enfoque, quedé fascinada, porque me encanta esta propuesta que prevé enseñar el contenido de una lengua extranjera a partir de lo que es el abordaje de uno cultural. Esto lo digo siempre, no solamente tenemos que, más en una propuesta interdisciplinaria, ¿verdad? Tenemos que siempre apuntar a lo que es la cultura general de nuestros alumnos. No solamente tengo que enseñar X materia o lo que me diga el programa, sino que tengo que buscar que desde mi asignatura fomentar la interdisciplinaridad y lo que es el desarrollo de la cultura general de mis alumnos. Bueno, en este caso es de una obra literaria en lengua extranjera, específicamente el italiano, pero perfectamente se podría hacer con inglés, por ejemplo, o con portugués. Bueno, los objetivos de la secuencia son comprender el valor literario de la alegoría del monólogo, porque además este monólogo constituye una alegoría, ¿sí? Un encadenamiento de metáforas, dicho sencillamente para los colegas de italiano, por si... No, sí, en italiano también lo vemos, claro que sí. Del monólogo de T.D. Lemon Novecento. ¿Por qué se llama así el personaje? Bueno, Novecento es obvio, ¿no? Por lo que dije antes, porque quien lo encuentra, su padre adoptivo, lo encuentra el 1 de enero del 1900, y por eso le pone Novecento, ¿verdad? Y T.D. Lemon es porque lo pone en una cajita de esta mercancía. Bien, lo encuentra allí. Y además, promover y desarrollar, otro de los objetivos, el uso de la lengua oral a través de una discusión reflexiva sobre el miedo a lo desconocido y de la producción escrita mediante el uso de un lenguaje connotativo, y bueno, tomé como tema gramatical los pronombres relativos, y bueno, indirectamente también se puede hablar de lo que son las subordinadas de relativo. Que además vieron que hubo cambios de programas y permanece en lo que es el programa de segundo año, o sea que lo digo para español, o sea que perfectamente esto se aplica a lo que es español. En italiano se trabajaría con los pronombres, ¿no? Con che, il quale, la quale, que aparecen allí en lo que llamamos erróneamente el monólogo. Bueno, los prerequisitos para lengua, y con lengua me refiero tanto a español como a italiano, bueno, sería imprescindible que antes de trabajar con esta secuencia, los alumnos conozcan lo que es el presente y el pretérito imperfecto del modo indicativo, sobre todo en italiano, ¿no? Porque en español los chiquilines ya saben usarlos, son hablantes nativos, quizás no llegan al nivel de la reflexión metalingüística, pero bueno, sería bueno abordar la reflexión metalingüística previo a ello, si bien ya lo saben usar. Bueno, tanto de los verbos regulares, obviamente las 3 conjugaciones, como del verbo essere para italiano, y obviamente su paralelo en español, el verbo ser. Desde literatura, sería conveniente que previo a este abordaje ellos tuvieran bien claro lo que es la alegoría. Se supone que ya lo saben, algunos profes lo trabajan en tercero, en cuarto, en quinto, al dar Dante, que es unidad obligatoria e imprescindible, queda claro lo que es la alegoría, pero bueno, retomarlo allí, cerciorarnos de que los alumnos manejan bien lo que es la alegoría, y obviamente del monólogo, así como la diferencia con el diálogo, por lo que yo les expliqué previamente. Muy bien. Materiales didácticos y duración. Bueno, materiales. Esto es lo que yo usé cuando trabajé Barico en mi clase, y lo que creo que se necesitaría para llevar a cabo esta unidad didáctica.
obviamente el pizarrón, invaluable siempre, como le digo a mis alumnos de didáctica, o sea, en muy pocas clases no se usa el pizarrón, salvo excepciones, o sea, siempre usamos el pizarrón como respaldo, los chiquilines necesitan de este material tan importante. Los materiales didácticos creados por nosotros, que sean materiales de calidad. Por ejemplo, les muestro al pasar, cuando yo trabajé la obra mi planificación, el material que yo le entregué a los alumnos no les llevé el texto todo apretado, o sea, si bien acá me entró en una carilla para lo que es la presentación, la idea es que los materiales sean de calidad, algo con lo que ya hemos trabajado en español, que sean atractivos para los chiquilines, que estén bien diagramados. Esta es mi propuesta, porque van a ver que yo les voy a mostrar ahora en algo mucho más frío, mucho menos ameno, en lo que es la presentación de Genially, pero en realidad lo que llega a los alumnos tiene que ser algo distinto a lo que es de repente la planificación fría que nosotros hacemos en una hoja como docentes, o la presentación que yo les hice acá. Bueno, la duración, proyector o tele, bueno, los videos, que yo ahora después les voy a pasar los links, y obviamente el texto, fundamental para una clase de lengua y de literatura. La duración. En la duración no me hagan mucho caso porque le erro siempre. Siempre planifico para mucho más de lo que declaro. Tengo horror a quedarme sin tema para dar. Siempre planifico de más, y cuando yo pongo 2 semanas es porque capaz que lleva 3. ¿Ah? Bueno, está pensado para 2 semanas, que serían 10 horas de 30 minutos en italiano, considerando que tiene 5 horas semanales de 30, por eso 2 semanas. En literatura son 7 por semanales, y en español son 4, esto es lo que nos llevaría como secuencia, pero probablemente le erre, como les dije anteriormente. Bien, las actividades de la secuencia vienen a continuación. Acá tenemos lo que es la motivación inicial, que debería estar a cargo de los 3 docentes, pero no en simultáneo, ¿sí? A mí me parece que lo ideal sería arrancar con la visualización del tráiler en español, por parte, en segundo año, obviamente del profe de español, y en sexto, que arranque trabajando la profesora de literatura, y luego se suma italiano. Van a ver, podemos trabajar incluso con la diferenciación en las diferentes propuestas a la hora de presentar el tráiler de la película, ¿sí? A mí me encanta trabajar con tráilers, bueno, ahora después van a ver la justificación. Voy a poner, pero fragmentitos nada más, no todo el tráiler, en la presentación ustedes lo van a tener. Bien, este es el tráiler en español. Ahora quiero que miren unos minutitos del tráiler en italiano, para que vean por qué seleccionaría primero empezar con el de español. Bueno, es fundamental para mí que esta motivación inicial la tome a cargo el profesor de literatura o de español en segundo año, porque el tráiler que ustedes ven en español deja mucho más claro lo que son las circunstancias en las que nace el personaje. Esas circunstancias en las que nace, que yo ya les expliqué cuáles eran y que muestra este tráiler, van a dejar en claro lo que es después la postura del personaje en el monólogo, y el porqué de su decisión de bajar o de no bajar todavía, lo voy a spoilear pero no todavía, del barco luego de tantos años de estar allí. No había bajado en toda su vida. Bien, además me parece que luego, ¿no? Bueno, obviamente trabajar todo lo que es lo paratextual, el tema de la música, en lo que es el tráiler de italiano, la música es sublime, es de Morricone, ver las diferencias y las similitudes. Entonces, ¿qué tiene esto posteriormente, ¿no? Luego de que me quede claro cuál es el argumento de la novela, a partir del trabajo con el profesor de literatura, o de español, en el caso de segundo año, bueno, luego sí,
que lo vea el profesor de italiano, mostrar las diferencias, hacerle ver en la clase de italiano, por ejemplo, puedo hacerles ver a los chiquilines, porque ya visualizaron el tráiler en español previamente, lo que son las diferencias culturales, la idiosincrasia, ¿no? Cómo hay aspectos que son seleccionados para lo que son los receptores en lengua española, y lo que se selecciona para un posible asistente al cine, pero de lengua italiana. Ver lo que tienen en común, ver las diferencias. Por ese motivo es que me parece, y bueno, además aparecen, vieron, no es subtitulado, pero aparecen pequeñas aclaraciones en el tráiler en italiano justamente. Entonces, si el alumno ya sabe lo que es sobre qué trata la obra, va a ser mucho más fácil entender lo que allí aparece escrito. Si bien en este caso lo más importante es lo visual y lo auditivo. Bien. Bueno, otra cosa que mencioné al pasar, sería muy bueno trabajar todo lo que es el ambiente de época, todo lo que es la recreación. Por eso les decía hoy que llevar a cabo esta propuesta sumando historia sería sumamente fácil. Se puede sumar, se podría sumar también música, bueno, si bien no está, pero en lo que es ciclo básico, visual y plástica. O sea, me parece que es una propuesta que da para trabajar la interdisciplinariedad con muchas otras asignaturas, pero con historia me parece que es evidente, y además sería fundamental todo lo que es el contexto histórico, ver las vestimentas, lo que es el trabajo de los maquinistas allí en el barco, compararlo con todo el otro auditorio que están en la fiesta, la fascinación por lo que es el piano, por los espectáculos en vivo. Todo eso me parece que sería un trabajo muy enriquecedor. Bueno, esta actividad de apertura debería estar seguida justamente de un diálogo sobre el video, que funciona como disparador, que trate el argumento, el contexto histórico, los personajes, el tema, la música, la escenografía, la dirección, que vieron que, por ejemplo, en el tráiler en italiano deja claro que es de Giuseppe Tornatore, claro, es uno de los grandes cineastas contemporáneos, un genio de lo que es el cine italiano, muy rico además. La música, como ya les hablé antes de Morricone. Activar, la idea es activar los conocimientos previos, fomentar además la cultura general y desarrollar la expresión oral, tanto en lengua materna como también en italiano. Yo sé que en italiano a los chiquilines en sexto les cuesta, bueno, en quinto más todavía, pero les cuesta manifestarse, pero bueno, hay que hacer el intento. Trabajar todo lo que es la contextualización, primero, como decía, a cargo ya sea del docente de literatura o de español, quienes deberían además trabajar lo que son las cuestiones más técnicas, la concepción del monólogo en tanto forma discursiva, el carácter a la vez simbólico y epónimo del título, Novecento, de la nouvelle, hablo específicamente, no tanto de lo que es la película, ¿verdad? Bueno, retomar la noción de autor, que para sexto año esto está clarísimo, no tanto así, lo sé de experiencia propia, en segundo año, quienes tenemos primero y segundo de liceo sabemos que es algo que, por más que los tengas en primero y en segundo, cuando estás en segundo, si bien se lo enseñaste a tus alumnos, muchas veces hay que retomar este tema, sabiendo que vos misma lo diste, pero hay que retomarlo porque todavía a esa edad no tienen muy clara la diferencia entre autor, bueno, incluso los chiquilines de quinto, cuando trabajamos con Dante autor, Dante narrador, Dante personaje, a veces les crea confusiones a los chiquilines. ¿Ah? Bueno, la idea sería retomar estas cuestiones desde la clase de lengua materna. Y que luego sea retomado por el profesor de italiano en italiano. ¿Sí? Bien, la presentación del autor. La presentación del autor se podría ver perfectamente en forma simultánea en las tres asignaturas. En español se podría trabajar con las características genéricas de la biografía, es decir, nosotros, como profe de español, podríamos estar trabajando con el género biografía, o haberlo trabajado previamente,
Entonces, bueno, pedirle a los chiquilines que realicen una actividad de escritura que tenga que ver justamente con la creación de la biografía de Barico. Podrían llevarlo también incluso, pero si lograran ver la película, que ya es mucho más complicado, y más en ciclo básico, ver una película que es un tanto larga, llevarlo a crear la biografía de Novecento. Me parece que sería mucho más fácil trabajar con lo que es la biografía de Barico. Y además, que luego que ellos escriban ese texto, y luego de haber trabajado con el género textual biografía desde la clase de español, los alumnos realicen una presentación oral sobre Barico a los alumnos de sexto. Con lo cual, en realidad, se debería trabajar un poquito antes esta actividad desde español. ¿Sí? Bien. Esto sería sumamente enriquecedor. Además, ya les voy adelantando, pedí permiso antes, para no ser indiscreta, pero la idea es que en los meses de abril, mayo aproximadamente, desde la Inspección de Español se fomenten actividades en la cátedra, ya Bea Miranda nos reservó algunas fechas, para trabajar con lo que es la importancia de la expresión oral en clase de español. Algo que nosotros tenemos lamentablemente relegado, siempre le damos mucho énfasis a lo que es la escritura, pero es muy importante el trabajo de la expresión en expresión oral de nuestros alumnos. Entonces, bueno, pensando en eso, sería sumamente útil que los alumnos, luego de haber realizado la actividad de escritura basándonos en el género biografía, hicieran una presentación oral a sus compañeros de sexto, ¿sí? Que perfectamente, bueno, podrían ir a la clase de literatura, o de repente que estén unidos en un mismo espacio con italiano, porque vieron que no siempre, en los que son los nocturnos, un alumno puede estar cursando literatura, pero no italiano, y viceversa. Bien, desde italiano, la presentación del autor se podría hacer a partir de lo que es una actividad de escritura guiada de la biografía, luego que los alumnos de español realicen su presentación, que podría ser una presentación sobre el autor o podría ser una presentación sobre el género, lo cual en realidad sería mucho más enriquecedor, es decir, que los alumnos realicen, una vez que ellos aprendieron las características genéricas de lo que es la biografía, que ellos presenten este género textual a los alumnos. Obviamente esto es mucho más complejo, pero es mucho más enriquecedor. Partiendo de ello, los alumnos de italiano podrían crear una biografía breve de Barico con la ayuda de los alumnos de segundo año. Debería ser una propuesta guiada, ahora les voy a mostrar algunos lineamientos que podrían guiar lo que es la escritura de los alumnos, y se podrían poner algunos requisitos a nivel gramatical, que podría ser, por ejemplo, que tienen que usar el presente indicativo con sentido histórico y el pretérito imperfecto, que son además los típicos, son los tiempos verbales que vienen a la perfección para modelizar lo que es el género biografía. Obviamente también el pretérito perfecto simple, il passato próximo, pero es probable que a esta altura no se haya trabajado en italiano aún, en sexto. Entonces, bueno, va a depender de lo que llegue a dar cada docente. Perfectamente también podría estar acá lo que es il passato próximo. Bueno, y desde literatura, la idea sería realizar un abordaje mientras se va trabajando con lo que es la presentación del autor en español, a nivel de ciclo básico, y desde italiano, en literatura, se podría trabajar con lo que es el abordaje de las características de la narrativa del autor y su representatividad en el siglo XX. Justamente el programa de literatura de sexto abarca fines del XIX, siglo XX, así que en este trabajo interdisciplinario, mientras español e italiano están trabajando en estos puntos, y literatura, que además es la que tiene mayor carga horaria de las tres, podría ir trabajando con lo que son las características de la narrativa de Barico. Bien. Pases en el abordaje del texto, ya pensando ahora en lo que es el abordaje específicamente del texto. Bueno, tenemos la primera etapa, la motivación del abordaje con el texto.
los que estudiamos italiano sabemos que las motivaciones y las instancias de motivación y de micromotivación son sumamente importantes para lo que es el mantenimiento de la atención por parte de los alumnos. Entonces teníamos una motivación inicial, que era la visualización de los trailers, luego se trabaja con lo que es la biografía, todo lo paratextual, el argumento del texto, la importancia del monólogo, la visualización del monólogo como forma discursiva, y luego, al momento de comenzar con el abordaje del texto, tendríamos una motivación, ¿sí? La etapa de motivación, seguida de lo que es la globalità, en español, el paralelismo en español podría ser la fase de las actividades de lectura, luego tenemos el análisis, que son más las actividades focalizadas en lengua, y en lo que es el análisis estilístico, y la síntesis o fase de síntesis o consolidación, que terminaría, ya sabemos los que trabajamos en español, que es de vital importancia que termine en lo que es la creación de un texto, ya sea, siempre pensamos en texto escrito, pero también perfectamente podría ser en una actividad oral. Bien, bien, este sería el piano di lavoro en italiano, bueno, con las fases, las distintas actividades que se deberían realizar, lo que es la interacción, para los compañeros que no están, R es el recurso, la risorsa, y enseñante, A, cuando solo es un alumno mano a mano, por ejemplo, esto sería recurso, trabajo mano a mano con el alumno, trabajo mano a mano del alumno con el recurso, en este caso sería el recurso con la mediación docente, y en este caso sería con el grupo en su totalidad. Los tiempos, como ya les dije, siempre los calculo mal. Y bueno, la motivación, justamente. Para la motivación elegí a esta actriz italiana, que para mí es genial, que es Enrica Varel, que justamente interpreta el monólogo de T.D. Lemon Novecento. Esta actividad debería estar a cargo del docente de italiano, y sería, bueno, si vamos a pensar en una verdadera interdisciplinariedad, sería muy enriquecedor que se invitara para esta clase a los alumnos de segundo año. Les voy a mostrar lo que es la interpretación de Varel, porque me parece que no tiene desperdicio. Bien, si bien está en italiano, creo que todos, los más viejitos como yo, que estudiamos italiano en el liceo, pero también los más jóvenes que no tuvieron, me parece que pueden entenderlo. La idea, obviamente, los chiquilines, sobre todo les va a costar capaz que un poco más a los de segundo, igual son adultos, por eso yo llevaría también a los de segundo, es mucho más fácil de repente captar lo que es las intenciones del emisor, lo que son sus sentimientos a partir de la gestualidad. Obviamente para aprender una lengua es mucho más fácil para los chiquilines, para los chicos, niños, adolescentes, pero lo que es el trabajo con la gestualidad, me parece que cuando dice è una donna troppo bella, no me acuerdo si dice per me, es evidente, un adulto logra ver a través, más allá de que no entienda las palabras, esto podría estar en griego antiguo, y de todas formas, observando la gestualidad de Varel, que además es experta en interpretación, perfectamente nosotros podríamos captar lo más importante de este monólogo, que es la intensidad de las emociones y de los sentimientos que cruzan por el personaje. Me parece, acá me sale la propia literatura, que lo fundamental es poder captar lo que siente el personaje, para después sí abordar lo que es la reflexión metalingüística, lo que son las características narrativas en lo que es la elaboración del monólogo. Pero si no se logra en primera instancia hacer ver a los chiquilines, sentir las emociones que vive el personaje, me parece que no podríamos abordar de una manera enriquecedora lo que es el abordaje del texto. Bueno, de hecho, los griegos, que fueron unos genios en el teatro, todo lo que tiene que ver con la simpatia, y no podríamos lograr la catarsis si no hay una previa, si no logramos la simpatia. Entonces, me parece que es fundamental, luego de la visualización, que recuerden que forma parte de la motivación, antes de abordar lo que es el texto, hacerle ver toda la riqueza gestual, el acompañamiento musical también,
de esta interpretación de Varela. Me parece que allí hay un trabajo que lo puede hacer cualquiera de los 3 docentes, obviamente sería sumamente favorecedor que se pudiera hacer todos juntos. Luego, no, antes del luego, la justificación de la selección, bueno, se les seleccionó obviamente por el valor interpretativo que le agrega la actriz, así como por ser un potente disparador para despertar lo que es la captatio benevolentia, ¿sí? de los estudiantes. Cuando yo logro captar la atención de los estudiantes, que los videos tienen eso, que logran captar la atención, bueno, después es que puedo lograr la simpatía y una posterior catarsis que va a ser necesaria para lo que es, entre comillas, ¿no? Para lo que son las actividades finales. Bueno, porque se lograría desautomatizar el pensamiento, salir de lo que es siempre el rechazo inicial que tienen a veces los alumnos, sobre todo a lo que es una lengua 2, y ganarnos su atención por medio de la interpretación y de hacerles ver la intensidad de los sentimientos. Además, bueno, como plantea Mezzadri, una motivación breve y potente prepara a nuestros alumnos para lo que es un nuevo aprendizaje, porque crea una atmósfera favorable, serena, pero que además sea interesante, que sea carente de ansiedad, eso es fundamental, y que motive y que logre el interés de los alumnos. Y además, obviamente, contribuye a lo que es el mejoramiento de la competencia auditiva, usualmente relegada a un segundo plano, pues, por parte de casi todos. ¿Sí? Bien, pero además, también el video, me aparecen... El video también me parece a mí que podría resultar óptimo si se piensa en lo que es el principio de la bidireccionalidad hemisférica que plantea Danesi en el 93, que establece, bueno, que la motivación es esencial para unir lo que es el funcionamiento del hemisferio derecho, basado en lo que es el estímulo nuevo, con el izquierdo, que es el que corresponde con el análisis de los elementos constitutivos del estímulo con lo que es la motivación. Además, bueno, como plantea allí Carlota Sofiantini en el 2011, el auxilio de las imágenes mejora lo que es la comprensión del mensaje lingüístico, al tiempo que genera un nuevo estímulo, bueno, y a veces incluso hasta una relación afectiva, un vínculo afectivo que sería acá imprescindible. Y bueno, otros argumentos que llevaron a la selección del video fueron también la capacidad de englobar las dimensiones lingüísticas y extralingüísticas por todo el valor gestual que tiene, así como la riqueza, bueno, justamente de la gestualidad de Varela, que además es un lenguaje universal, como dijimos recién, podía estar en griego antiguo, en ruso, en serbio, que igual los alumnos todos vamos a ser capaces de lograr comprender los sentimientos que se ponen en juego allí en lo que es el monólogo. Y bueno, y además ese lenguaje universal, la gestualidad, nos brindaría grandes elementos para lo que es el análisis, además de que despierta la capacidad de crear hipótesis en los chiquilines sobre lo que van a ver después, y bueno, y de desarrollar inferencias que le van a ayudar a afrontar el tema central de esta unidad didáctica. Bien, después, finalizada la primera etapa de la motivación, sería imprescindible realizar una puesta en común en italiano, donde se vean las percepciones individuales de los estudiantes, la cual debe resaltar ciertos aspectos de la aclamación de Varela, la gestualidad, los tonos de voz, las inflexiones que va haciendo la actriz, la dicción, las pausas, cuándo se crean microsilencios, por qué, en qué momento lo dice, la entonación, ver también bueno, la iluminación, por qué no hay una iluminación intensa, la música escénica, mostrarles hacerles ver cómo la música escénica acompaña a lo que es el contenido del monólogo. Acá les puse la transcripción del monólogo en italiano. Tengo la edición de anagrama, si alguien lo llega a querer en español, se los puedo pasar. Al final de la presentación está mi mail por si quieren contactarse conmigo. Bueno, a nivel de la lectura, se debería iniciar, como digo siempre a mis alumnos de didáctica, con una lectura modélica por parte del docente. A pesar de que hayan visto el video,
para mí el texto se debe volver a leer en español, y luego en español, sea en literatura o en español mismo, en idioma español, y en italiano, en la clase de italiano. Y posteriormente promover lo que es la lectura individual, una lectura que sea extensiva, que sea autónoma y silenciosa a la hora de realizar las actividades que les vamos a proponer. Y bueno, de esta forma se da inicio a la segunda fase, que es la globalidad, y acá vemos al alumno, ¿no?, cómo parte desde un primer escalón, justamente simbolizado acá la escalera con la metáfora de los libros, cómo va subiendo, hasta lograr los objetivos que nosotros hemos planificado para esta unidad. Bueno, las actividades de lectura. La primera tarea que yo planteo desde español y o desde italiano consiste en responder preguntas sobre el texto que requieran la deducción de información. No que sean preguntas de recorte y pegue, que esas preguntas que muchos chiquilines apurados nos dicen, pero la respuesta no está en el texto, porque ellos lo que buscan es ir al renglón 3 para copiar la respuesta. No, que sean preguntas que busquen la inferencia de los alumnos, ¿sí? Lo ideal sería que esas preguntas apunten a lo que es la presentación del personaje, a la ubicación espacial, y principalmente que ya esas preguntas vayan preparando el abordaje de lo que es el miedo que genera lo desconocido. Porque ese va a ser el gran tema del monólogo. Y bueno, además, la última de las preguntas debería atender a la precisión técnica que ya debería haber sido tratada en literatura en cuanto a la diferenciación entre el monólogo y el diálogo. Y acá lo que siempre le digo a mis alumnos de español en didáctica, la idea es siempre ir articulando. Cuando yo planifico mi clase, cuando yo planifico la unidad, yo tengo que ir pensando no solamente en lo que voy a dar hoy, sino en cómo lo que voy a dar hoy me va a llevar al final, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tener que pensar al revés las clases, ¿no? Pero siempre la articulación, ya sea de un lado hacia, de contenidos a competencias o de competencias a contenidos, pero siempre vamos a tener que articular la secuencia, sea de un lado, sea del otro, sea desde un abordaje o desde el otro, siempre tiene que apuntar a lo que es la articulación. Y una instancia me tiene que ir preparando para la siguiente. Bien. Desde italiano, las preguntas, bueno, acá les dejo a mis colegas de italiano algunas posibles preguntas. Por ejemplo, dove il protagonista, qual è il timore che lui ha avuto, perché ha avuto questo timore, secondo te, y acá ya apuntando más a lo que es la interpretación del alumno, ¿no? Secondo te, ¿qué cosa representa el pianoforte? El pianoforte es el piano, y acá ya con la idea de representar, ir planteando todo lo que es la lectura metafórica del texto. Porque después vamos a trabajar con la lectura del piano, con la metáfora del piano, justamente, con la metáfora del barco, de la escalera. ¿Qué cosa representa per G.D. Lemon la nave e il mondo? Otras dos metáforas. Questo testo non è veramente un monologo. Come sai che appartiene a un diálogo? ¿Sí? Bueno, ver que en el texto hay hay un fragmento que devela que en realidad le está hablando a su amigo, le está respondiendo, lo que nosotros conocemos como el monólogo en realidad es una respuesta a una pregunta que le hace previamente el amigo en la novela. Bueno, en español también se debería ir trabajando con lo que es la comprensión del texto, mientras que en literatura, apoyándose en este trabajo que va haciendo a nivel de la comprensión el profesor de italiano, ya puede ir a otro nivel más profundo, que es lo que es el análisis literario. Una segunda propuesta dice, indica se le seguenti frasi sono vere o false e scrivi l'evidenza testuale. En español se podría hacer perfectamente la misma actividad, siempre oral o escrita. En italiano lo ideal sería hacerlo a nivel escrito y luego hacer una puesta en común a nivel oral, pero siempre apuntar a lo que es la evidencia textual, porque la evidencia textual es lo que evita el azar. La primera la pongo verdadera, la segunda falsa, y bueno, si estas dos son verdaderas y falsas, las otras dos seguramente una sea verdadera y otra falsa. Entonces, para evitar eso,
siempre ir a lo que es la evidencia textual, ya sea para verdaderas o para falsas. Bueno, esta actividad requiere una lectura que es un poco más atenta, y además el hecho de brindar evidencia textual hace que ellos lleguen a un nivel de análisis más profundo. La tercera propuesta, para finalizar con esta segunda etapa, con lo que es la globalidad, perfectamente se podría solicitar a los estudiantes que eligieran la metáfora textual, y ven como acá ya dentro, más allá de que sea una propuesta interdisciplinar, con el profesor de literatura, se va insertando en la clase de italiano el abordaje de la literatura, que me parece que es sumamente importante, más conociendo la importancia que tuvo la literatura en lo que es la historia de la lengua italiana. Bueno, se le podría plantear a los alumnos esta actividad, perfectamente se puede hacer la equivalente en español. Scegli dal testo la metáfora giusta per ogni frase. Entonces, bueno, a los alumnos se le daría las palabras. Mis limitados conocimientos informáticos hicieron que no pudiera poner acá cuáles serían esas metáforas, pero serían, por ejemplo, nave, i tasti, scenderò, la fine, enormità, la música que puoi suonare, y ahí ya ven, en una de las opciones ya planteo como al pasar, como en forma ingenua, pero para nada ingenua, una de las opciones metafóricas tiene una subordinada relativo, tema gramatical, que se va a abordar seguramente en la clase siguiente. Entonces, bueno, los alumnos deberían unir estas metáforas con su definición. Ciò che non si conosce, le scelte, le possibilità, que ahí serían, por ejemplo, i tasti, ¿no? Las teclas son las posibilidades. Correre il rischio, ¿sí? La sicurezza, la certezza, bueno, y ahí obviamente la metáfora sería la nave. Ciò che ti offre sicurezza, ¿sí? Vivere la vita, podérsela. Y bueno, la idea sería ir planteando, como les decía anteriormente, ya lo que es el abordaje de la literatura en la propia clase de italiano. Y previamente, desde la clase de literatura, obviamente, se debería ir abordando el argumento general, que ya se debería ir planteando desde el tráiler en español, y el análisis literario de la alegoría. Sería fundamental para que los alumnos en italiano lograran avanzar más en lengua 2, que ya se vaya trabajando lo que es el análisis literario en la clase de literatura. ¿Por qué puse la propuesta para italiano y no para literatura? Bueno, porque al menos como a mí me gusta organizar mis clases de literatura, planificarlas, yo lo que me hago es un encadenamiento de preguntas. A mí me gusta mucho lo que es en la clase de literatura el diálogo con los alumnos. Salgo extenuada, porque no paro un minuto, estoy todo el tiempo conversando con ellos en plenario, y bueno, en realidad me sigo haciendo después de 20 años de dar clase, pero me sigo haciendo todo un esquema de preguntas posibles, como una me lleva a la otra para lograr lo que es el análisis literario de la obra. Y bueno, además se debería ir haciendo lo que es la articulación con la fase 3, con el análisis. Se debe considerar que esta última actividad tiene que consistir en una suerte de bisagra, la articulación de la que yo les hablaba previamente, con la fase siguiente, porque requiere de una relectura. Tienen que releer el texto, pero es una relectura mucho más intensiva o analítica, que implica recorrer el texto, observar, reflexionar sobre sus sentidos explícitos, pero también sobre los implícitos. Llegando ya a lo que es la tercera fase, el análisis, la reflexión metalingüística, bueno, la fase de análisis consiste en esta planificación en 3 actividades que son sumamente diversas, las cuales también además necesitarían de este tipo más profundo de lectura, del que ya proviene de la última fase anterior. La primera de ellas, de carácter totalmente la primera actividad sería de carácter totalmente gramatical, metalingüístico, reflexivo, supondría el reconocimiento del sustantivo antecedente de cada uno de los pronombres relativos indicados por la docente, y obviamente la puesta en común de la actividad implica, bueno, a todas luces, una reflexión metalingüística. El centro de esta actividad es el análisis metalingüístico por parte de los estudiantes, con la guía, obviamente, del docente.
y esquematizando en el pizarrón con la finalidad de clarificar y reforzar lo trabajado de forma oral, tanto en español como en italiano, porque en italiano resulta obvio, me parece, para todos, pero en español, trabajar subordinadas de relativo sin, primero que el análisis tiene que partir de lo que es la comprensión del texto. Tenemos que además, como se nos pide siempre, modelizar el género. Pero además, cuando voy a hacer el abordaje metalingüístico, es imprescindible para trabajar este tema el apoyo del pizarrón. Bueno, al tiempo no, que literatura sigue con lo que es el análisis estilístico más profundo. La segunda actividad consistiría en sistematizar los nuevos conocimientos gramaticales a partir de la reescritura. En la previa es un análisis metalingüístico. Acá los chiquilines, una vez que ven el tema gramatical, tienen que apropiárselo, aprenderlo, ¿sí? Entonces, la actividad que yo planteo acá en español, se podría hacer en italiano, se podría hacer perfectamente en español, consiste en unir las frases, dos enunciados, o tres, independientes, formando un único enunciado, con oraciones conectadas mediante el relativo que, il quale o la cual. Perfectamente se podría hacer en cualquiera de las dos lenguas. Bueno, luego vendría una actividad ya apuntando a lo que es la oralidad, como hablábamos anteriormente, de reflexión guiada, ¿sí? Acá los estudiantes deberían dar su opinión sobre los aspectos temáticos centrales del texto, a la vez que los relacionan con sus propias experiencias, lo que les decía antes, fundamental que lo relacionen con sus propias experiencias, con los motivos de la negativa a bajar. De hecho, T.D. Lemon no va a bajar, va a llegar a mitad de esa larga escalera que separa al puerto de los barcos, y se va a dar vuelta. Trabajar el miedo a elegir, y el miedo a lo desconocido. A él lo que le da miedo es ver que esa ciudad no tiene límites. La ausencia de límites, que él los encuentra en el barco, esa multiplicidad a la hora de poder elegir, es lo que lo paraliza y lo hace regresar. Bueno, trabajar también cuál es el teclado y el barco de cada uno de nosotros, qué escalón es el que yo no me animaría a bajar, qué música es la que sé tocar, aquello con lo que yo me siento cómoda, ¿sí? Esta última actividad de la penúltima fase también tiene por objetivo estimular lo que es la expresión oral del grupo, tan relegada como hablábamos anteriormente, a la vez que continuar con la sistematización del uso, bueno, de los relativos, y profundizar en lo que es la concepción de la alegoría desde literatura, pero también desde las otras asignaturas, como recurso de estilo utilizado para enriquecer los textos de valor literario. Bueno, además también pretende hurgar, como dije anteriormente, en lo que es la interioridad de los alumnos, que se animen a compartir sus sentimientos sobre este tema, para poder visualizar algo que a mí me parece fundamental y que siempre lo planteo como objetivo general de mis cursos de literatura, que es visualizar que la literatura es una forma de representar artísticamente las grandes pasiones y los grandes miedos que todos compartimos. La idea sería además que este trabajo se hiciera de manera simultánea en las 3 asignaturas. Lo ideal, obviamente, sería hacerlo todos juntos, pero sabemos que a veces romper lo que es el compartimento de las clases es difícil. Si no se puede trabajar en simultáneo, bueno, hacerlo cada uno desde su clase, coordinando con el compañero. Previamente en español, ir trabajando técnicas de expresión oral, que es, como les decía anteriormente, ya los vamos invitando para lo que es abril-mayo, trabajar técnicas de expresión oral en la clase con nuestros alumnos. Bueno, una propuesta guía para lo que es el trabajo de la expresión oral en italiano perfectamente sería esto. ¿E tu cosa pensi? Y acá estas 6 preguntas como disparadoras para lo que es una discusión guiada. En español y en literatura de repente podemos dejarlo más cifrado a lo que suceda en la clase, porque los chiquilines están trabajando con su lengua materna. Pero en italiano perfectamente me parece que se debería partir de una serie de preguntas guía, que podrían ser estas 6, por ejemplo, capaz que primero dárselas, que los chiquilines las piensen, para después
apuntar a lo que es la expresión oral, la puesta en común a nivel de la expresión oral. Pero no convertirlo en una expresión escrita, porque si no, se pierde justamente lo que es el trabajo, el fomentar el trabajo en la expresión oral. Y bueno, como actividad de síntesis, se plantearía una actividad de escritura creativa, en duplas, para fomentar lo que es el trabajo colaborativo. Los chiquilines deberían escribir un texto que sea una alegoría representativa de los temores que nos paralizan, y a veces que no nos dejan vivir plenamente la vida. En español se puede plantear sin ningún problema, se les podría pedir que también lo hagan los alumnos de sexto en literatura y apuntar a lo que es una evaluación creativa, y poniéndole perfectamente, por ejemplo, que bueno, que en esa escritura creativa incluyan subordinadas de relativo, alegorías, metáforas, yo qué sé, sinestesias, desde lo que se trabajó, desde lo que se hizo énfasis en cada una de ellas. Bien, en italiano, obviamente, con un nivel de escritura A1, A2 posiblemente, obviamente, capaz que la escritura de un texto ya es más complicado, sobre todo con un tema que es más complejo, no es la giornata. Perfectamente se podría crear una posibilidad más, una propuesta que sea mucho más sencilla. No debemos olvidar, como docentes, que todas estas propuestas, tanto la de expresión oral como la de expresión escrita, deberían tener matrices de valoración, se debería trabajar con listas de cotejo y o con rúbricas. Ya a nivel de adultos perfectamente le podemos presentar rúbricas a los chiquilines. En ciclo básico no sería recomendable, pero cuando en esta propuesta hablamos de segundo año de ciclo básico, estamos hablando a nivel de adultos, o sea que perfectamente se puede trabajar con rúbricas. También aprovecho para contarles que en el ciclo que está planificando, que italiano también va a participar, a mí me invitaron a participar desde la inspección de español, también se va a trabajar en ese ciclo de abril-mayo con matrices de valoración, con lo que es la elaboración, la construcción de matrices de valoración, que son fundamentales. Una vez que te acostumbras a hacerlas, después es sumamente fácil y muy útil. Bueno, y para ir cerrando, ya los voy dejando tranquilos, que hace más de una hora que los tengo allí sentados. Bueno, hablar sobre lo que es la importancia de la interdisciplinariedad. El abordaje de textos literarios enriquece el estudio de una lengua extranjera, eso sin lugar a dudas, pero también enriquece la gramática, no solamente a la clase en lengua extranjera, sino también a la clase de literatura. Es fundamental el abordaje de la gramática en clase de literatura, y viceversa, también de lo estilístico de la literatura en lo que es la clase de español. También se busca acercar la nueva cultura al grupo de estudiantes y generar el sentimiento empático de que los hombres, más allá de las distancias culturales y o lingüísticas, tenemos un mismo sentir colectivo, el cual se manifiesta a través del arte. Si bien esta obra Barico la escribió con una concepción siguiendo la idiosincrasia italiana en italiano, es una obra universal. La literatura tiene eso, el arte tiene eso, que logra mostrarnos todo lo que tenemos en común los seres humanos y que muchas veces no lo sabemos ver. Y bueno, como reflexión final, quería compartir estas palabras con ustedes, basándome en Pelufo y Pérez, 2014, que es que la literatura en la enseñanza de una lengua extranjera favorece el desarrollo integral de los estudiantes, a través de la exploración de contenidos con valor cultural relevantes. En el caso de una lengua extranjera, permite implementar secuencias didácticas que ayudan a andamiar la lengua en su enseñanza, al mismo tiempo que desarrollan una competencia intercultural. Aquí tienen la bibliografía que yo utilicé para la presentación, no para la secuencia, para la presentación. Y por último, bueno, agradecimiento a ustedes, y les dejo allí mis 2 correos. Estuve teniendo problemas con el primero, es el que más uso, pero no me llegaban algunos mails. Me pueden escribir cualquier cosa a cualquiera de ellos. Y bueno, les agradezco enormemente que hayan dedicado algunas horas del día de hoy a escuchar esta propuesta, que repito, simplemente es, comparto desde mi experiencia
una idea que ha ido surgiendo y que se ha ido modificando en mi cabeza, que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Rando, no estás muteado, te aviso por las dudas. Sí. Muchas gracias, Beatriz. Muy interesante lo que planteas, Gracias como a siempre. ustedes. Y la verdad que entiendo que es muy valioso. Supongo que los colegas de italiano y de literatura lo van a entender igualmente que yo. Y Paola también, por supuesto. Y bueno, nos dejaste con la expectativa de ir por allá por el Liceo de Progreso, a ver qué pasa cuando tome. ¿No? A ver si cuaja la propuesta interdisciplinaria. Bueno, muchas gracias. No sé si algún profesor quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Compartir alguna experiencia interdisciplinaria también, ¿no? El otro día, cuando hablamos de Dante, hubo una compañera que se animó a contarnos brevemente, y todo eso siempre es bienvenido, gente. O prendan las cámaras, pongan cara de fastidio si quieren. La verdad que para mí fue un gusto, y sin duda que, como dijiste al principio y que habló Beatriz Miranda, voy a tratar de agendar, ya que a partir del año que viene ya podemos empezar a partir de marzo para trabajar, y que seguro vamos a trabajar con inspección de idioma español, como dije yo al comienzo, con el tema de las rúbricas, y con todo lo que sea productivo y que facilite y que sea más transparente todo lo que realizamos nosotros en las clases, para que los alumnos puedan sentirse confiados de que, bueno, que se está trabajando, que se piensa y que es muy rico el tema de la interdisciplinaridad, y tratar de buscar contenidos comunes y afines a distintas asignaturas, y que obviamente no podemos dejar de pensar que la lengua es transversal. Eso es algo que es lo primero, creo. Y bueno, y por supuesto que bueno, que de más está decir que se ve que algo nos unió para que tengamos que compartir oficina, idioma español con italiano. Se ve que hay algo que estaba más allá de lo que podemos saber nosotros, claro. Que bueno, era para unirse las lenguas y trabajar en conjunto. Y te agradezco un montón, Beatriz, por supuesto, por todo el trabajo que has hecho y lo generosa en compartirlo. Sí, claro. Así que bueno, que eso es muy importante, la generosidad que tuviste siempre para compartir experiencias positivas desde todo punto de vista. Así que bueno, no me queda más que agradecerte. Muchas gracias a ustedes por... Si los profes quieren hacer alguna pregunta o no, y si se clausura hoy, ahora. Rosana prendió la cámara, yo la conozco, Rosana no tiene vergüenza, así que se va a animar a comentar algo. Hola, Ro. Hola, ¿cómo estás, Bea? ¿Cómo estás, Bea? ¿Vos? Observando, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? No, nada, bien, ¿y ustedes? Excelente, como siempre, yo estoy acá en el liceo, por eso estaba con la cámara apagada, porque hasta hace un ratito estaba dando clases. Pero excelente, la propuesta, bueno, para mí literatura y idioma español, soy profesora de las dos materias, entonces no puedo desvincularlas tampoco, y es muy interesante poder ver propuestas así. Con italiano no se me había ocurrido porque no tengo Marta Aberbus, pero claro. Idioma español y literatura, por ejemplo, con historia, visual, bueno, arte, todo. Así que sí. Muchísimas gracias, Bea, por lo generoso, como decían ellos, que sos. Siempre fuiste igual, así que a seguir y a seguir dando estos talleres que están espectaculares. Mil gracias a todos. Sí, a propósito de eso, Ana, ya anunció Beatriz el año que viene, ¿no? La propuesta de Te trabajo. Saqué la primicia. Sí, se lanzó el trailer, ¿cómo es el trailer? Lanzaste. Pero pedí permiso, le pedí permiso a Claudia y a Bea Miranda primero. Bueno, está bien, bárbaro. Sí, esa es la idea de trabajar con rúbricas de evaluación de la expresión oral que se lanzarían como instrumentos, tanto para italiano como para idioma español, para que los docentes dispongan, bueno, con las adaptaciones correspondientes, pero sí se presentan modelos que van a poder ser usados inicialmente de entrada, ¿no? Esa es la idea. Bueno, no sé, clausuramos por acá, terminamos por acá. ¿Alguien más? Bueno, entonces ya nos damos por finalizado. Bueno, Beatriz, ¿cómo andás? Andas por ahí escondida, yo no te vi hoy. Hay muchas felicitaciones en el chat, eso sí, ¿verdad?
Y yo te veo, sí, vos no me ves a mí, pero yo te veo, Salvador. Viste que, bueno, la primicia salió, pero fue consultada, así que ya está abierta la Agenda 2023 y la inauguraron ustedes. Así Está que, faltando la de agosto, que también la reservé, que me estoy bueno, olvidando. Después hablamos. Bueno, para el equipo de la casa, lo dije en el comienzo de la actividad, de todo el ciclo de las jornadas, y en esta en especial, siempre es un placer recibir estas propuestas y bueno, y ofrecer toda la estructura nuestra de funcionamiento para que se den estos encuentros que son verdaderas instancias de formación y de enriquecimiento, ¿no? Así que, bueno, hacia el 2020, hacia el 2023, que desde el 2020 2023. Apoyo fundamental, pasemos, digo, la verdad que pasemos sí. como decía Paola hace un rato, ¿no? Antes de empezar la actividad, a venir a la casa, ¿no? Mantener la virtualidad para los compañeros del interior, pero la presencialidad también, ¿no? En esa bimodalidad, apostemos a eso, porque una casa virtual y físicamente es para estar habitada, y bueno, quienes han estado acá saben que Alicia, muy contenta de que todos estemos habitando su casa. Pues muchas gracias a tu Nos vemos prontamente. Muchas gracias. Chao a todos. Gracias.